Bueno, buenas tardes. Pues yo les voy a presentar lo que viene siendo el border layout en Java. Bueno, comenzando un poquito para explicar cómo funciona. Bueno, el Java, el border layout, es un administrador de diseño, o bien conocido como layout manager, que organiza los componentes dentro de 5 regiones, dentro de un contenedor, como lo llamamos como JFrame. Y tenemos que tener en cuenta que esta pertenece al paquete de java.awt, en el punto border layout. Esto se usa comúnmente en aplicaciones gráficas como lo hemos estado trabajando, tipo Swing con JFrame, JPanel, etcétera, tipo otras cosas. Bueno, tenemos que el border layout se divide en el contenedor en 5 zonas, tanto la norte, la sur, la este, el oeste, y la más de lo importante es el centro. Una de sus características que tienen más importantes podría ser la que solo puede haber un componente por región. También sabemos que la región center ocupa el espacio restante. Si no se especifica la región, el componente va a agregarlo automáticamente dentro del center. El centro es el layout predeterminado de un JFrame, y para crearlo ocupamos un constructor. Un ejemplo se lo voy a mostrar un poquito más al ratito con un código. Y tenemos que esto nos va a servir para cuando quieres hacer una estructura principal clara, dentro con cabecera, contenido y un pie. Cuando estamos creando ventanas principales y necesitamos que el centro se adapte automáticamente. Y bueno, aquí abajito en la infografía que realicé tengo un pequeño ejemplo de cómo se visualizaría. Podríamos visualizar un border layout. Y aquí tenemos cómo se dividiría. Vemos que el centro pues abarca la mayor parte de los componentes, siendo así pues uno de los más importantes. Y bueno, de ahí pasando al código, vamos a ir creando nuestra clase. Nuestra clase, bueno, primero nuestro proyecto en Java. Yo estoy usando NetBeans Apache. De ahí vamos a crear el código, que podemos observar que, como les dije anteriormente, ocupamos un constructor que sabemos cómo declararlo. Aquí está el border layout en paréntesis. Border layout es int hgap y int vgap. Hgap podemos que es el espacio horizontal que tienen los componentes, y el vgap es el espacio vertical entre los componentes. Aquí ponemos los imports. Aquí los tenemos, los que ocupamos para crear la clase. Tenemos la clase, que es el nombre de nuestro proyecto, y empezamos a crear todo. Tenemos los espacios y aquí nos va a ir agregando los botones. Aquí tenemos lo que es el botón del norte, del sur, del este y del oeste, y incluyéndonos el botón principal, que es el del centro. Para este nos funciona para, efectivamente, como lo mencioné antes, va a crear una ventana. Esta misma va a aplicar el border layout y va a agregar un botón dentro de cada región. El botón center, como observamos, ocupa más espacio, y si redimensionamos la ventana, el centro va a crecer automáticamente. Eso quiere decir que no importa cómo le hagas, cómo le muevas, el centro siempre va a ser más grande. Y como anteriormente yo les dije cómo usarlo, como quieres usar una estructura más clara, más concreta, usas una cabecera, un contenido y un pie. Y esto creando ventanas principales o necesitando que el centro se adapte automáticamente a lo que es nuestro proyecto. Y bueno, este es el código completo, y aquí les voy a mostrar cómo es la corrida del código. Y aquí, como podemos ver, aquí tenemos los botones. Como les dije antes, el centro ocupa más espacio que los demás: el este, norte, oeste y sur. Y aquí están los botones, podemos ver que ya sí funcionan los botones. Y pues eso sería todo de mi parte. Este es el border layout y sus funciones. Muchas gracias. Buenos días, tardes o noches. Yo soy José Luis Toscano Santos y yo les voy a presentar el Flow Layout, su funcionamiento y cómo se implementa en código en interfaces gráficas. Primero tenemos la clase principal, que es Flow Layout. Aquí importamos el Java Swing para tener las utilidades pues del Java. Este, Acá utilizamos del Java Utilities el Invoke Later, que es un método para que se ejecute bien el hilo llamado Event Dispatch, que se encarga de manejar los componentes
de, de Java, los componentes gráficos. Luego aquí creamos el objeto ventana y acá hacemos que la ventana sea visible. Luego acá dentro del código de la ventana importamos todos los Javas que se necesitan, los Java Swing, el Java AWT y el Java AWT, el Flow Layout, que es el que se va a necesitar en este caso. Acá tenemos nuestro constructor. Para el título de la ventana tenemos el setTitle. Entonces aquí se muestra el código, el título de la ventana. Luego tenemos el tamaño de inicial de la ventana, que es con el setSize. Y para poder centrar la ventana en nuestra pantalla tenemos el setLocationRelative. Para cerrar la ventana tenemos el setDefaultClose, parte del JFrame, que es para cerrar la ventana con el botón de la X en la esquina superior derecha. Luego aquí ya viene la parte del Flow Layout, que es modificando el layout, creando un nuevo Flow Layout. El center es para que el texto se vaya al centro y se vaya acomodando de izquierda a derecha, manteniendo un espacio horizontal y vertical en 15 píxeles. Por eso son los 15. Aquí creamos los botones y aquí los añadimos a la ventana. Les voy a mostrar cómo se ven. Así se ven los botones con el acomodo del Flow Layout. Lo que hace el Flow Layout es acomodarse el tamaño de la ventana y mandar los botones de izquierda a derecha, empezando desde el centro. Como pueden ver, si no caben los botones, va a enviar al segundo piso el botón que falta, pero lo va a mandar desde el centro. Y así, si hubiera más botones, se va a enviar del centro hacia la izquierda y se van a empezar a acomodar de izquierda a derecha. Y bueno, esa fue mi explicación del Flow Layout. Muchas gracias. Buenas, hijos de Luis Toscano Santos. Y también me tocó explicar el Car Layout. El Car Layout, les voy a explicar el código de cómo funciona. Primero iniciamos con una clase principal donde extraemos el importe del Java Swing con las utilidades que nos va a agarrar el hilo que utilizamos en la clase anterior del Flow Layout, que nos va a evitar conflictos. Luego agregamos un objeto ventana y agregamos el ventana.setVisible para que pueda ser visible la ventana, para que se pueda mostrar. Luego aquí en la clase ventana importamos las librerías de Java Swing, el Java AWT, el Java Event Action Event, para el Java Layout para que puedan funcionar los botones, y el Java AWT.car Layout, que nos permite utilizar las funciones del Java Car Layout. Luego aquí tenemos nuestro método constructor. Aquí tenemos el Private, el Car Layout y el JPanel. Estos serán los contenedores que almacenarán diferentes tarjetas. Cada tarjeta es un JPanel independiente con sus propios componentes. Luego agregamos los botones, que son estos, que es el siguiente y anterior. Todos estos son independientes, son tarjetas que se podrán saltar en el código, o sea, en el panel se podrán saltar y retroceder con estos botones. Luego aquí viene el Action Listener, que es el que son métodos con los que podemos saltar y retroceder. Son los métodos que hacen funcionar estos botones. Y bueno, aquí agregamos los botones al panel y ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Como pueden ver,
están acomodados de izquierda a derecha. Acá está el texto y acá está el primer botón. Y acá están las funciones del car layout, que es el anterior y el siguiente, que nos permite saltar de tarjeta en tarjeta y retroceder también. Y bueno, esta es la explicación del car layout. Muchas gracias. Ahora, para el uso del grid layout, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto de Java y a este yo lo nombré como grid layout para el ejemplo. Y dentro del paquete de source, en el paquete de Java, creamos una clase nueva, la cual llamé como ventana grid layout. Este es el código principal de la clase principal, en el cual hace como objeto la clase de ventana grid layout y la hace visible. Ese es el código de el grid layout con todos sus imports. Y lo que hace acá, definimos los labels, los botones y aquí el constructor con nuestros métodos, el cual es la configuración de ventana, el cual puse que sea de 800 píxeles por 400. Es el título del ejemplo del uso del layout. Que empiece, o bueno, cuando se ejecute en medio de la pantalla y no arriba a la izquierda como normalmente. Que al picar la X se cierre y que sea de dos columnas por dos filas y que tenga una separación de 10 píxeles entre cada layout, por decir así. Aquí está haciendo el label y poniendo el texto de los dos y de los botones. Y pues aquí los agrega en el JFrame. Lo corremos y podemos ver que lo acomoda como dos filas, dos columnas, en la que pues están puestos el level 2, el level 1, el botón 1 y el botón 2. Esto es lo que hace el grid, el layout, que dependiendo del número de columnas y filas es como va a acomodar las cosas. En este caso pues son cuatro cosas, son dos columnas, dos filas, o sea cuatro espacios, y lo acomoda así. Y aquí están los 10 píxeles de separación que pusimos entre cada cosa. No se alcanza a apreciar en los labels, debido pues a que no tienen separación como tal vista, como lo que son los buttons, pero así se ve. Y para el grid back layout hice también otro proyecto, el cual pues le puse así grid back layout y lo mismo volví a hacer otra clase en el cual le puse ventana grid back. Aquí está hecha un objeto en la clase principal y aquí para poder verla. Ahora, lo que cambia aquí, en vez de importar el grid layout, importé el grid back constraints, el grid back layout y el instance, perdón. Esto pues para poder usar todo lo que tiene que ver con el grid back. El inset es más que nada pues para la separación o bueno el margen que tendrá cada espacio, cada label, cada button, lo que le vayamos a poner. Aquí igual usé cuatro componentes que son dos labels y dos buttons. El constructor con sus métodos que son los mismos, pero aquí puse el mismo tamaño, cambié el título, igual lo puse que iniciara en medio, que cerrara con la X, pero aquí el layout, sí, como podemos ver, no se pone el número de columnas y filas y la separación que tiene entre cada uno. Solamente se pone el set layout y que es el grid bag. Para esto, aquí definimos los labels junto con los buttons y les ponemos el texto. Pero lo que hacemos es que el constraints lo hacemos un objeto, que es el import que hicimos como GBC, y en su propiedad de insets, que es los márgenes, le ponemos que tenga 10 píxeles de separación entre cada cosa, o sea, entre cada botón, cada label, lo que sea. Ahora, en su propiedad fill, que es el espacio que va a ocupar cada contenedor, le pusimos en both, o sea, va ambos, quiere decir horizontal y vertical, para que se extienda dentro de toda la ventana y no deje espacios en blanco más que lo que le estamos poniendo de separación. Y aquí para expandirse todo horizontalmente y verticalmente. Ahora, en el posicionamiento del label 2, tenemos aquí
eh, ¿cómo se dice? Como cualidad del grid bag, que en vez del grid layout, en vez de ponerlo conforme lo vamos agregando, de si lo agregamos primero va en columna cero fila cero, después columna cero fila 2 o creo que era al revés. Bueno, aquí podemos definirlo como si fuera una matriz, en el cual lo podemos agregar en la posición que nosotros queramos mientras no esté ocupada. Por ejemplo, aquí le puse el gbc.grid en el grid X, o sea, en el eje X, y grid Y en el eje Y 0 y 0. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a posicionar en la columna 0 y en la fila 0. Y para esto usamos el this.add y aparte de ponerle lo que vamos a ver que es el label, le damos un coma y le ponemos el gbc, que es lo que va a ser el posicionamiento de label. Hacemos lo mismo para el label 1, el botón 1 y botón 2, pero con la diferencia que aquí el label 1 va a ponerse en la fila número 1 y en la columna número 0. O sea, es decir, que se va a poner al ladito del label 2, a la derecha. Y pues aquí el botón 1 se va a poner abajo del label 2 y el botón 2 abajo del label 1. Y esto lo podríamos ver así. Como vemos, aquí está label 2, label 1, botón 1, botón 2. La cualidad que tiene este grid es que podemos ponerle, no sé si se fijaron, que en el grid normal se extiende hasta donde topa este programa, el JFrame. En cambio, aquí lo que estamos haciendo es que tengamos una separación con el inset que le pusimos aquí, de 10 de cada lado, tanto arriba, abajo, derecha, izquierda, que nos lo separa. Podemos ver aquí son 10 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles de cada botón, por eso se ve más grande la separación, 10 píxeles, 10 píxeles. Y bueno, el label no se puede apreciar porque pues no tiene un límite visual, pero pues ahí está. Y esa sería la explicación del grid y del grid bag layout. Bueno, ahora vamos a explicar lo que viene siendo el box layout. Y como bien sabemos, el box layout es un administrador de diseño, igual que el otro, que organiza los componentes en una sola fila o en una sola columna. Y el paquete pertenece a un paquete que se llama javax.swing.boxlayout. A diferencia del board layout que divide en 5 zonas, el box layout coloca los componentes uno tras otro, y puede trabajar en dos direcciones, el eje vertical y el eje horizontal, dentro de los cuales usa el box layout.xaxis. En unas características importantes sería la que organiza en una sola línea, puede ser vertical o horizontal, y esto es muy utilizado en paneles, que es JPanel, y no divide en regiones como el board layout. Bueno, para esto las diferenciaciones, como ya lo comenté, son 5 regiones en el board layout, y aquí son una sola línea, vertical o horizontal. Aquí todos se van a alinear, no ocupa más espacio ni en el centro ni nada, aquí todos se alinean. En el otro era más estructural y este es más simple. Bueno, lo podemos usar para alinear componentes en una sola dirección, ya sea en columna vertical o en fila horizontal. Es ideal cuando los elementos queremos que aparezcan uno tras otro y todos estos de forma ordenada. Se usan en formularios simples, en barras de herramientas, tanto en menús laterales y paneles organizados. Una de las ventajas que tiene utilizarlo es simple, mantiene una alineación uniforme, permite controlar tanto el espaciado y funciona muy bien dentro de JPanel. Y bueno, pasando a lo que viene siendo el código, vamos a hacer primero el package, que son el proyecto. Vamos a hacer los imports, vamos a ponerlos. Y yo le puse box layout ejemplo, para hacer un ejemplo sencillo de cómo funciona, para explicarlo. Aquí vamos a vemos la clase principal, el método main, y vamos a crear la ventana que nos va a dar aquí lo tenemos, la ventana. Se crea la ventana, ponemos el tamaño. Yo en este caso uso set size para poner el tamaño, que es de 400 por 300, y se configura para que al cerrarla pueda terminar el programa con la attach esa que viene por defecto. Para crear el panel tenemos el JPanel, y que es un contenedor donde vamos a organizar los botones, y vamos a asignar al box layout
se aplica Box Layout vertical aquí en este caso. Eso significa que los componentes se van a acomodar verticalmente. Y para agregar los botones, pues ahí yo pongo panel.add igual a new j button, botón 1, botón 2, botón 3 y botón 4. Y como el layout es vertical, se colocaron uno abajo del otro. Y ahorita les voy a mostrar cómo quedaría. En este programa pues tenemos un resultado visual de cómo se crea esto y vamos a pasar con cómo se mira. Y así es como se ve el código, el diseño, y sería todo. Gracias.